parte del proceso de Luis la segunda vez. Fue parte de su archivo, el Archivo General de la Nación, hasta en 1932. Es decir, había gente que podía consultarlo, leerlo, hacer notas. De hecho, Toro, el historiador, hizo una copia de esta primera parte de la vida, pero no de los demás. Y de repente, en el 1932, alguien vino al archivo a consultar el libro, que era muy normal. Y después, no había libro. Alguien robó el texto de Carvajal y no sabíamos de eso hasta el 2016. Casi el momento que estaba saliendo mi libro, que yo hice 2 capítulos sobre él, sale de repente este manuscrito de Rufino. Es un cuento muy interesante. Yo no tengo los detalles, no sé quién lo robó, pero sé un poco sobre cómo se rescató en una casa de subasta en Nueva York. Se acercó a un comprador de libros, un coleccionista, Leonard Milberg, que cuando lo vio, él se acordó que había un cuento con este texto, llamó a algunos expertos y después llamó al FBI y le avisó también al gobierno mexicano y le pidió dos cosas del gobierno mexicano. Primero, él tenía una exhibición en Nueva York de sus libros, pidió que se quedara unos meses para estar parte de esa exposición y también que su universidad, donde él fue, Princeton University, en New Jersey, que ellos pudieran hacer una copia electrónica, y lo hicieron bellísimo. Todos pueden entrar ahí sin problema, leer el texto original de Carvajal. Después regresó a México, donde está el Museo de Antropología, en un lugar, espero, muy cuidado, bien cuidado. Sí, aquí lo ves, hicieron un buenísimo trabajo sobre el texto. ¿Sí? ¿Puedes subir más? Ok, este texto, ahora tenemos acceso, por lo menos a dos cosas muy importantes. Primero, podemos ver el texto de la vida original en cómo lo escribió. Él tenía una pluma, una mano para escribir muy fina. Y tú puedes ver primero cómo lo escribió, todas las notas, las cosas que tachó, cosas que puso por los márgenes. Esto no teníamos. Entonces, el texto mismo de la vida tenemos de otra manera completamente distinta. También tenemos textos increíbles que él escribió, que vamos a ver hoy, de creativos, dinámicos, completamente que él creó, meditaciones sobre los 10 mandamientos, rezos, poemas que él escribió hablando de su vida, y también otras cosas que vamos a ver. Sí. ¿Era como una especie de diario? La primera parte no es diario, porque es muy construida. Es un texto, es una vida espiritual, como la vida de Santa Teresa, vamos a decir. Muy pensado. No es hoy me levanté y comí un pinche de aquí. No, eso no es. Era un texto muy bien pensado, donde empieza, donde termina, que sacó, que no, muy construido, es decir, un texto literario. Sería algo así como el estudio con los jesuitas, serían como estos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Para mí, muchos aspectos del texto, en particular sus rezos, y también tiene hay partes que él saca casi con muchos cambios importantes, pero realmente lo saca, por ejemplo, de Luis de Granada.
Pero a ese estilo de Loyola, De los ejercicios pero espirituales. lo toma, como vamos a ver, lo toma de manera a lo judío, ¿no? Sí. Ok. Entonces, una de las preguntas que anima a la gente que estudia en Carvajal, a mí en particular, es cómo él puede saber algo sobre el proceso. Libros judíos son prohibidos. Cualquier cosa. Aún la Biblia latina, cristiana, no está prohibida para una persona que no es sacerdote. ¿Cómo va a saber nada? Algo sobre el judaísmo. ¿Cómo puede saber? Primero sabemos de la vida de él, que él escribió. Él explica que la familia fue el primer lugar donde él empezó a abrirse los ojos. Y aquí explica cómo la familia, como la mamá, las hermanas, el hermano, le trajeron de manera muy secreta, sin que la gente sepa, esperaron hasta que él tenga 13 años, porque si no, un niño chico puede hablar y hundir toda la familia, ¿no? Entonces esto es algo muy común, pero empieza con la familia. La familia le dice, mira, somos judíos, tenemos fe en la ley de Moisés, no somos cristianos. Y para mucha gente cuando ven eso dicen, me mintieron toda la vida, ¿qué es esto? Y rechazan todo. Pero para él esto, por lo menos como lo dice, fue algo muy, que lo tomó muy fácilmente, ¿sí? Pero hay otra cosa. Mucha gente está contento de recibir una tradición de la familia, hacer lo que la familia hace. Eso es mi religión, eso es mi práctica. Pero Carvajal tenía algo que quería hacerlo suyo. Él quería tener una conexión con la Torá, con el libro, con la ley de Moisés, como lo llamaba, directamente. Esto a veces se hace pensar en los protestantes hasta cierto punto, pero era decir, mira, sí soy judío, hago estas prácticas que yo vi en mi casa, pero también es mío, y lo voy a hacer tras el texto. Aquí habla del momento que él llega a conseguir sus manos en una Biblia. Como dije, las Biblias, aún en latín, las Biblias en vernáculo, prohibidos. En España, antes de la expulsión, había una tradición muy fuerte de Biblias cristianas en traducción, en vernáculo. Se ve desde el tiempo de Alfonso X. Con el desafío de los luteranos, hacen que todas las Biblias en vernáculo sean prohibidas, que la gente no puede leerlo en el vernáculo. ¿Ok? Los que saben latín, eso es solamente para los sacerdotes. La gente, aún de entrada, no puede tener Biblia en latín o escribirlo. En las colonias era mucho mejor. Lo restringieron mucho más. Entonces, el llegar a tener este texto era algo muy especial y precioso para él. Por eso él lo describe como algo que Dios le reveló, ¿no? Dice, ¿dónde le preparó una Biblia santa? Y lo compró de un clérigo. Un padre estaba caminando, quería ganarse un buen dinero, le dio el libro. Pero como dice, una lección así como la aquella soledad vino a conocer muchos de los misterios. Luis y su familia vivían entre la Ciudad de México, un lugar aún en esa época con mucha gente, mucha vigilancia, la Inquisición, estaba lejos de aquí, el palacio, pero también vivían en las afueras, vivían en lugares que no había muchos europeos, mucha gente que podía ver. Y él habla mucho de que cuando estaba solo, sin que nadie pudiera verlo, él se metía al libro, interrogación del libro, y mira lo que descubre.
se siente, empieza a leer. Y si alguien sabe la Biblia, empieza con Génesis. Cuando hay un mandamiento, algo que alguien tiene que hacer, no solamente cuentos, historias, ¿cuándo es el primer mitzvah, el primer mandamiento? Descansar el Shabbat. ¿Cómo? Descansar el Shabbat. Eso viene más tarde. Abraham vino, nunca Cuando se circuncidó. ¿Cómo? Cuando se circuncidó Abraham. Exactamente. Hay gente que dice hay un mandamiento de tener niños, que eso se ve antes, pero el primer mandamiento que está dado a alguien, un judío, es Abraham, es la circuncisión. Y, ¿la puedes cambiar? Y aquí es lo que pasa. Está leyendo, llega el primer capítulo que hay algo que hacer, no solamente intelectual, y corre y lo hace. Está solo, no hay nadie para ponerlo, también no hay nadie para ayudarlo, lo hace solo. Ok. No, pero no tenemos que entrar en esos detalles, ¿sí? Ok, entonces tenemos la familia que le cuenta. Tenemos el acceso a textos judíos, pero que no son judíos. La Biblia en latín no es un texto judío, pero es un texto que tiene adentro un tesoro judío, que él lo va a sacar, lo va a robar y lo va a usar para sus propios fines. Él sabe latín bien, lo lee con facilidad, pero también tiene otros vínculos para poder accesar la vida judía, porque el judaísmo no es solamente la Biblia, hay toda otra traducción legal y todo lo demás. El bote, había este señor, un doctor Morales, que sabía mucho sobre el judaísmo y que le enseñó muchas cosas, empezando en el bote, pero después en México. Que habla de que este doctor Morales, ayudó a un judío, es decir, un converso de Egipto que estaba muy enfermo, le intentó curar, pero cuando vio que no iba a poder curarlo de manera física, le dio un libro lleno con textos judíos en español y portugués para que se ilumina, para que ayudara. Y ese texto fue Carvajal. Carvajal tiene mucho acceso a textos distintos, ¿sí? Okay. Por ejemplo, vamos a saltar. ¿Puedes saltar? Ok. Si caminamos, podemos ver esto es de unos años atrás, pero tenemos el tío que es un católico apasionado, no quiere saber del judaísmo. Luis tiene un hermano, Gaspar, que es monje, dominicano. Cualquier cosa, los dominicanos eran los que dijeron la posición. Entonces, tenemos una familia mixta y es una mezcla bien peligrosa en este momento. Ok, ¿cómo más? Aquí habla del tío. Esto tiene una interrogación sectorial. Habla del odio que tiene para el tío, los problemas que tiene con el tío es ciego. Los cristianos siempre en las polémicas hablaban de los judíos como ciegos. Si ven a los imágenes de sinagoga contra iglesia en las iglesias medievales, la sinagoga es una mujer siempre que está cegada, pero ella lo hace así mismo. ¿Por qué? Porque tiene los libros de los rabinos que le ciegan. Pero ¿qué hace Luis? Luis cambia y dice, no, mi tío es el ciego. Mi tío es el que no ve la verdad de la historia. Tiene esta familia con muchas tensiones. Bueno, vamos a saltar.
para él la familia es muy importante, pero él puede conectarse con gente que no son del mundo converso, que son, como se dice, un cristiano viejo, y hacer relaciones con él. Él está en la celda de la Inquisición, y se encuentra con este monje. Empiezan a hablar de religión. El monje decide que Carvajal tiene razón, que el judaísmo es correcto, y empiezan a estudiar y hablar de la Torah y del judaísmo. El tipo dice, ay, hubiera sido mucho mejor convertirme en judío mientras que estuve en el monasterio. El monasterio es un lugar para un judío. Y dice, no, los monasterios están llenos de libros. Y los libros católicos, muchos, tienen adentro textos judíos. Yo pudiera sacar la lección judía de esos textos. Y esto le planta una semilla en la cabeza de Carvajal. ¿Sí? Para la penitencia, Carvajal está puesto como maestro de latín en Santiago de Tlatelolco, un monasterio muy único, fundado, estoy aquí, la gente está así, pero no, estaba fundado para enseñar a los élites de los aztecas, para enseñarles en el latín y en la religión, pero también fue lugar de mucha vida intelectual. Los códices que fue fundado por Sahagún, eso fue una generación antes de que llegó Carvajal ahí. Entonces era un lugar intelectual interesante, había muchos libros, mucha vida intelectual, discusiones, ¿sí? Y uno más. Y el rector, él usaba a Carvajal como su escribano y le dijo, mira, tengo este libro, ¿lo puedes copiar? Mira, aquí están las llaves. Están las llaves. Entra cuando quieres, cuando tienes tiempo, después de tus clases, puedes entrar a la biblioteca cuando tú quieras. Mira lo que dice. Él habla de este rector con mucho amor. Es muy interesante, porque que es obviamente una persona de la iglesia, Luis tiene mucho respeto y casi amor para él. Un anciano fraile de mucha virtud que amaba y quería extrañamente no solo a él, sino toda su gente. Y como les habían quitado los lobos aliceros sus haciendas, si la Inquisición sí te deja vivir, si confiesas, pero pierdes todo, ¿no? Pierdes todos sus bienes, estaban empobrecidos, no tenían comida, no tenían nada, y este fraile le ayudaba a la familia, a las hermanas y a la mamá. De su mismo plato de mesa todos los días de nuestra vida nos regalaba. Sí. Y había otra cosa. Esta merced del Señor fue ser más tomada de la mano de su liberalísima magnificencia, lo cual no hacía con ninguno de sus compañeros. Él dice, sí, pues sí, que el rector le daba la llave, le dejaba entrar donde cualquiera, y nadie más tenía ese don, ese regalo, esa opción. Y llegaban libros para el rector, tan buenos que eran libros grandes de la tradición católica, pero para Luis era otra cosa. Estos libros tenían la intención que estaban buscando, el secreto que estaban buscando. Y mira lo que dice, hablando del libro de vida, en este libro le descubrió que se llama los santos 13 artículos, cosa no sabida en las tierras de Castilla. Este libro fue un libro escrito para criticar al judaísmo. Sacaba textos rabínicos para mostrar qué era que se, qué mal pensado era, por qué estaban errados. Y Luis sacaba esos textos y los usaba para lo que quería. Mira lo que hace. Ahora sabemos, podemos verlo porque tenemos el texto. Los artículos, el
sagradas. ¿Qué son estos 13 artículos? ¿De dónde se encuentra eso? 13 principios. ¿De quién? Maimónides. De Maimónides. Eso no se encuentra en la Biblia. Aún el Talmud no se encuentra. Eso es del siglo XII. Del gran rabino de Egipto, realmente de Córdoba, Moisés de Maimón. Él formuló estas ideas. Y mira, tenemos a Luis escribiendo, poniéndolo, dando su toque, poniéndolo. ¿De dónde sacó esto? De un libro antiguo. Él saca lo que le dijo de un libro antiguo, ¿sí? Quizás un libro, este es el libro, y habla de comentarios sobre los primeros 5 libros de la Biblia, los libros más importantes de la Torá, y contiene muchos textos de rabinos clásicos, Rashi, como Maimónides. Como dije, no lo cita porque son tan interesantes, son tan sabios para él, lo cita para criticar. Sí. ¿Cómo consiguió el oro para hacerles esta página? Es algo por una maravilla. Otra vez, sin el texto no pudiéramos entenderlo, apreciarlo. Aquí tenemos otra sección completamente fascinante de los 10 mandamientos. Él escribe los mandamientos en latín y da una traducción y comentario en español, que es suyo. Se puede encontrar paralelos en otros textos, pero realmente son muy únicos a su situación. ¿Sí? Lo vemos de otra perspectiva. Como ves, sabemos que en el catolicismo la imagen es muy importante. La imagen impacta. El arte europeo es tan impactante, tan bello, viene de un deseo de iluminar, inspirar a los fieles sin palabras. Luis, esto es mi teoría, no estoy seguro, pero estoy trabajando. Luis, en querer ser anticristiano, ¿no? Rechazar las ideas de la iglesia, transforma las letras en belleza, en una imagen que el fiel puede mirar y meditar encima de ellas. Él no sabía leer, no tenía acceso, entonces él trabaja en latín, trabaja en español y portugués, pero con eso lo hace lo que puede, ¿sí? Vamos a ver. Ok, sí. Pero vamos a saltar esto para ahora. Ok. Modo de llamar a Dios y ejercicio del budismo de oración. Aquí viene se puede llamar su sidur, su libro de rezos. Sabemos que había un judío italiano que llegó a México, obviamente no como judío, vestido y viviendo como un católico, pero que él le dejó a Luis y su gente una traducción de partes de los rezos judíos de Italia, los judíos de Italia, de hebreo a romance, a español o portugués. Entonces, él tenía idea de los rezos clásicos que los otros judíos tenían, pero él también mezcla y hace lo suyo. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Uno más? Vamos a analizar esto. Bendito tú. No, ahora, él lo usa muchos para hacerlo más corto, pero bendito tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo, formador de la luz, creador, etc. Alguien que sabe el Señor judío, ¿de dónde es? Formador de la luz, creador, etc. De la Shema. La Shema, Yotzer Or, el que crea la luz, pero no da todo.
un poco curioso, él lo sabe, porque está diciendo que la gente que van a usarlo sabe. Mira aquí. Adonai, abre mis labios, abrirás mi boca, anunciará tu gloria. En hebreo, aquí. Hashem Sifatah y Fui aquí, tírate. Eso es parte, como empieza el verso más importante del día en la tradición judía. Y quizás sacó eso del libro que el italiano le dejó. Pero también hay otra opción. En la misa también tenemos esta frase. Hay muchas frases judías en la misa. Y Luis lo usa. Es difícil saber cuándo está sacando lo judío de la misa o de un libro cristiano y cuándo está tomando una tradición judía que él tenía acceso. Para mí no es. Lo importante es que está transformando, está haciendo lo suyo, pero es una pregunta muy importante y muy difícil de saber. Y continúa, es una sección muy bíblica y muy fuerte. Ok, esto es lo último. Tisha B'Av, él tiene por 2 años por lo menos las fiestas, el día de la semana y la fecha por el calendario romano. También, si puedes, sí. Aquí, yo dije que no sabe hebreo, pero realmente quería saber hebreo. ¿Qué tiene aquí? Los números, hasta 9. Realmente no tenía acceso, no sabía, pero quería, y de alguna manera lo tomó. Uno más. Los nombres de los meses tradicional judío. Ishtan, Kislev, Tevet. El calendario judío es esencial, porque si uno no sabe cuándo llega una fiesta, ¿qué vas a hacer? Esto muestra que este judío, viviendo bajo la Inquisición, muy lejos de judíos que vivían de manera abierta, de alguna manera llegó a entender, saber estos datos, estos hechos muy básicos, fundamentales, y intentó a crear un judaísmo de todos estos aspectos, ¿no? El aspecto familiar, la tradición familiar, textos cristianos que él lo transforma, lo traslada, lo traduce a... Sabemos que la traducción tiene tradición en su país, ¿no? Hay una tradición, ¿no? Cuando traduce esto del latín al español judío de él, está rechazando, pero formando algo nuevo. Y también acceso al mundo judío más grande de él, más lejos, mucho más lejos de donde él vive. Y para mí estos son marcos de resistencia, de creatividad religiosa, de audacidad, que a veces son muy humildes. Una lista de fiestas es tan importante, pero es para mí un ejemplo de cómo él estaba para él y para su círculo intentando mantener su fe. Vamos a ver. Yo que es un poco más detallado. Y aquí tenemos su hermana, memorizada por Diego Rivera. Y llegamos al final, estoy aquí para preguntas.